Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Vamos a continuar con todo lo que tenga que ver con amistades, amistades particulares, qué es un amigo, una amistad conyugal, etcétera. Pues nosotros, si nos damos cuenta, el concepto de amistad es muy, pero muy subjetivo y no sabemos en realidad qué es eso. Y la amistad se puede decir que es un vínculo que hay con una o varias personas de por vida. Y de ahí se engendra el concepto de amigo. Ya es muy particular. Entonces vamos a hablar de esas amistades particulares. Y la edad más favorable para el nacimiento de la amistad, pues ya lo hemos dicho, y es la juventud y la adolescencia. Aunque en últimas es una mentira, porque las que han nacido en la vejez o en la edad adulta son muy extraordinarias en muchos y son más puras que las de la adolescencia y la juventud, porque hay ya una madurez, hay una manera de ver las cosas con la verdad. La mayoría de las amistades sólidas que revisten victoriosamente a todas las tempestades de la vida, pues se anudan en algún momento. Y muchos adultos frustrados en la amistad hallan como excusa y explicación de su estado el hecho de que las condiciones de su vida les impidieron hacerse de amigos en la adolescencia, o bien que las han perdido, como si lo natural fuese, cosa que no es cierto, que solo pudieran hacerse amigos en la adolescencia. Y sin embargo, pues muchos educadores desconfían de las amistades entre adolescentes. En muchos colegios, internados o seminarios, y lo digo por experiencia, pues el reglamento prohíbe toda conversación a solas entre dos. Prescribe que se debe estar raramente solo, y nunca solo a solas con otro. Hallarse siempre tres juntos por lo menos. En cuanto se observa que dos adolescentes se buscan mutuamente, aún mayores, y mantienen conversaciones confidenciales, se sospecha que tienen relaciones equívocas, sino homosexuales. Y eso es porque el prejuicio los invade. No todo es sexual. Yo cada vez que estoy expresándole a un amigo el aprecio que les tengo, siempre me toca decir, y no soy marica, aclararles, porque ya el prejuicio ya es universal. O sea, en Estados Unidos uno va y no puede dar un abrazo. Por lo menos aquí en Colombia, afortunadamente, todavía podemos dar abrazos a amigos, hombres del mismo sexo. Es una ventaja en la cultura de nosotros. Pero en otros países ya es acoso sexual. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado en entablar unos malos conceptos? Y en donde nosotros ya se nos desvía la imaginación. Entonces, para designar es poner en la picota del ridículo de estas amistades de adolescentes, pues se ha inventado la expresión amistades particulares, como si pudiera existir amistad pues que no sea particular. Trata de darlas a los jóvenes es querer privarlos de las más preciosas experiencias afectivas, que como pues ninguna otra puede contribuir eficazmente a su maduración psíquica y la eliminación de su narcisismo y a la indispensable extraversión. Entonces, verdad es que a menudo la amistad reviste entre los adolescentes, sobre todo entre las niñas,
un carácter excesivamente sentimental. Si las ve pues pasearse tomadas de la mano o por la cintura o darse en un pico o escribirse en todos los días cartas tiernas y hasta apasionadas, pues los educadores no les queda otra, digámoslo así, metidos en la doctrina freudiana y profesar, pues decir más bien implícitamente la tesis de que toda sentimentalidad y toda ternura tiene origen erótico y que las amistades particulares solo pueden ser por lo tanto erotismo latente y en consecuencia inmorales. Y uno va y entrevista a esas amigas y mentiras, no hay nada de sexualidad, no hay nada de lesbianismo, no hay nada de eso. Que encuentre uno en algún momento un caso, bien, pero no, o sea, nos desprendemos de esa particularidad de la evolución del hombre o de la mujer. El hombre es social por naturaleza y en la sociedad, para que haya ese vínculo tiene que haber afecto, pero no tiene que ser todo sexualizado, como Freud lo sexualizó. Entonces, no se sostiene que entre los adolescentes no existan en absoluto relaciones más o menos explícitamente eróticas y homosexuales, pero gran cantidad de homosexuales cuyo confidente ha sido, pues han hecho efectivamente el aprendizaje de su parafilia con los amigotes de la adolescencia. Lo más a menudo es un internado, pero habida cuenta de los innumerables amistades juveniles, aquellas no constituyen sino raras concepciones, por muy lamentables que se las considere, y se deberían prohibir las ascensiones a pretexto de que todos los años algunos pues encuentran, digámoslo así, la homosexualidad, pero es más por la prohibición, porque ni siquiera han sido homosexuales y ya lo estamos tildando de homosexuales. Entonces, además, al parecer y según muestras, informaciones, o más bien muestras que traen mucha información, no son regla general de amistades particulares, las que sirven de trampolín para las desviaciones homosexuales, y en los colegios o internados pues se tilda mucho la amistad, y como allá se prohíbe, pues uno tiene siempre su pana y es natural. Y cuando uno consigue una buena amistad, porque hay afín, hay complicidad, hay chiste, y ahí digo complicidad porque uno en el seminario cuando tiene novias escondidas, pues uno necesita un cómplice. Entonces se convierte en un buen amigo, porque le tapa a uno las cosas. Y el seminario lo que hace es separarlo a uno porque cree que es que hay homosexualidad. Entonces, esas amistades a no le sirven de trampolín, no para la desviación homosexual como se cree en esos seminarios o en algunos colegios, sino para iniciar de verdad en esa edad la camaradería de un buen amigo. Y en las manifestaciones de ternura entre amigos adolescentes pues puede haber algo de turbio, pero no es exacto, porque sí hay muchachos que se desvían, pero no los 100 seminaristas que hay ahí. Entonces corresponden a esta edad importantes modificaciones psicológicas y fisiológicas. Y el instinto sexual pues despierta la necesidad de amar y de ser amado y se hace imperiosa, pero no con la amistad, sino con la amiga del sexo opuesto, ya sea afín a la edad de uno o sea de una edad exageradamente diferenciada. Entonces por lo general las personas no establecen ninguna relación consciente entre los sentimientos tiernos o apasionados que experimenta por sus amigos o amigas y los sueños y deseos, los llamados impuros, que por otra
parte lo asaltan. Porque uno puede tener una buena amistad con una amiga y esos sueños impuros que se llaman, que son sexuales, pues se despiertan porque han pasado a un estadio donde se compromete un afecto. Entonces recordemos la teoría de lo lívido, que nos ha parecido la más ajustada a la realidad psicológica, donde la energía afectiva es en sí misma indiferenciada y capaz de desembocar tanto en la amistad como en el amor erótico. Entonces, solo hacia el final de la adolescencia, cuando la sexualidad ha alcanzado suficiente madurez, pues una parte más o menos importante de la libido, pues según los individuos, pues toman un colorido netamente erótico. Y en las amistades entre adolescentes, pues reina más bien la confusión tanto mayor cuanto menor es la toma de conciencia de las realidades propiamente sexuales. Adolescentes hombre y mujer, claro está. Y una de las peores consecuencias del freudismo mal comprendido es la de hacer temer en esas amistades tiernas y sentimentales de la adolescencia un comienzo de homosexualidad. Pero es extremadamente raro siempre que no intervenga un educador torpe, que tales amistades inhiban la evolución normal del instinto sexual hacia un compañero del otro sexo. Entonces, cierto que a veces en estas manifestaciones de la ternura amistosa puede mezclarse un poco de emoción carnal, digo entre hombre y mujer, entre adolescente y adolescente. Pero sería un error alarmarse más de la cuenta. Y ocurre que los amigos adolescentes conceden mucho lugar en sus conversaciones de lo erótico. A veces hasta se miran y se tocan, hombre-mujer. Sin embargo, la búsqueda de placer tiene en esto mucho menos lugar que la satisfacción de una curiosidad, al fin y al cabo, perfectamente normal a esa edad. Porque es que los estrógenos y los andrógenos se disparan. Y cuando uno está lleno de estrógeno y andrógeno, en el caso de la mujer y el hombre, el estrógeno y el andrógeno no. Los estrógenos y los estrógenos sí. Bueno, la otra hormona en este momento no me acuerdo, pero cuando se disparan, el sexo también se dispara. Y cuando no hay esas sustancias, esa hormona no se activa, pues hay esa paz interior sexual. Entonces, solo ocasionalmente, casi por el azar, pues puede la satisfacción de esta curiosidad conducir a una satisfacción propiamente erótica. Y en todo caso, pues de una manera casi muy general, esa especie de amistad, esa especie de amistad, ¿cómo decirlo? Pues demasiado exclusiva, y más o menos se equivoca. Cuando es hombre, hombre, mujer, mujer, o entre jóvenes se normalizará sin dificultades y casi sin dejar traumatismos, en cuanto uno u otro o ambos amigos hayan alcanzado el grado de madurez afectiva suficientemente para estar en condiciones de amar en el sentido propio erótico del término. Muchos tengamos en cuenta que dicen, a mí nunca me pasó, que en la adolescencia uno tiene una inclinación homosexual. Pues yo no lo creo. O preguntémosle a mucha gente sincera a ver si sí es cierto que tuvieron inclinaciones homosexuales. Yo creo que quien dice eso es porque tuvo una inclinación y la generalizó. Pero por lo menos a mí no le creo porque a mí no me pasó eso. Entonces pongamos como ejemplo el caso de una pareja de amigos pues que he conocido recientemente, entre Marcos y Miguel, que fueron alumnos de un colegio religioso. Entonces eran a los 14 años amigos inseparables y durante las vacaciones mantenían una intensa correspondencia en la que hacían un verdadero abuso de vocabulario sentimental, pues copiado de sus lecturas de los románticos. Se hacían mutuas confidencias y se habían comprometido a decírselo todo. No es sorprendente, por lo tanto, que a esta edad del despertar sexual sus confidencias versasen también y hasta principalmente sobre este aspecto y
que comparaban las señales de sus nacientes virilidades y llegaron a veces inclusive a tocarse mutuamente. En suma, pues aquello parecía el prototipo de esa amistad particular que tanto temen los educadores, o sea, amistad homosexual. Sin embargo, nuestros dos muchachos tenían la suerte de hallarse en relaciones de gran confianza con uno de los padres educadores del colegio, a quien hablaron francamente de su amistad y de sus manifestaciones a veces confusas. El sacerdote, pues suficientemente inteligente y psicológicamente informado, no dramatizó las cosas, lo que con seguridad pues había traumatizado más o menos gravemente a ambos jóvenes. Pues hacia los 18 años, Marcos se enamoró de la hermana de Miguel. Este último, cuya pubertad pues se desvanecía más lentamente, se mostró al comienzo pues con un celo y padeció por la aparente disminución de intimidad con su amigo. Y el deseo de igualar a este pues estimuló no obstante su propia maduración afectiva, y pronto él se enamoró de una muchacha también. Al principio pues sentía cierto celo porque el amigo con la hermana, y sabiendo la inclinación pues inmadura sexual, pues dudó, pero al último aceptó. Y también se redirigió su búsqueda sexual hacia la amiga. Entonces, en lo tocante a la amistad entre ambos muchachos, pues no tardó en resurgir, y después de algunas fluctuaciones revestida de un estilo netamente distinto del anterior, de ahí en adelante estuvo exenta de sensiblería y excesivo sentimentalismo. Hasta entonces, pues a veces en el plano de la emulación. Y hoy Marcos y Miguel son hombres pues que han pasado ya los 40 años. Ambos están casados y son padres de familia, pero su amistad persiste. Y ya no se hablan como cuando ellos estaban en esa duda o estaban buscando su identidad sexual, porque ya a los 40 ya la tienen bien clara. Entonces, solo en circunstancias bastante particulares, uno de los dos debía recordar lo que en la época de su adolescencia había habido de ligeramente confuso en esa amistad. Sin embargo, apostaría a que si el padre, por temor a las amistades particulares, se hubiese inmiscuido en ella indiscretamente, tratando de separar a los amigos, pues la maduración normal de su afectividad se habría inhibido y quizás desviado más o menos gravemente. Si confiar demasiado de la naturaleza se puede extrañar riesgos, desconfiar con exceso pues es, según nuestra experiencia, infinitamente más peligroso todavía. Y no me parece provechoso exponer aquí los numerosos casos de parafilia homosexual que hemos tenido ocasión de conocer, y cuya causa había residido en la desviación de la maduración afectiva a consecuencia de torpezas de este género por parte de los educadores. El exceso de culpabilización, pues en efecto, marcha casi siempre en sentido opuesto al objetivo perseguido por el educador. Este evidentemente no tiene que aprobar lo que a veces puede haber de demasiado sensual y sentimental en la amistad adolescente. Que hable de ello objetiva o serenamente, o sobre todo que contribuya pues cuando pueda a la maduración afectiva de los jóvenes, pero ante todo que no exhorte a los adolescentes a poner fin a su amistad, con el pretexto de que no toda es en ella perfectamente puro, y esto sería ir en contra del fin buscado. Entonces, menos justificada aún muestra ser la desconfianza respecto de las tiernas amistades entre muchachos o muchachas. Su despertar erótico se produce por lo general mucho más tardíamente que el de los muchachos. Entonces la mayoría de ellas pues adquiere conciencia de su sensualidad solo gracias a un iniciador masculino.
Y poco importa que los psicoanalistas pues acierten o yerren al considerar erotismo larvado la necesidad de fusiones sensibles y sentimentales que se manifiestan pues en casi todas las amistades entre adolescentes mujeres. Sería absurdo considerarlas lesbianas, que no saben que lo son. A unas amistades entre niñas muy exclusivistas y celosas se normalizan casi siempre cuando alcanzan madurez afectiva suficiente para ser pues sensibles al homenaje masculino. A lo sumo pues podrían afirmarse que las muestras de ternura que se prodigan ciertas amistades adolescentes pues expresan el deseo y la espera inconsciente de amar a un hombre y ser amadas por él. Si un escaso porcentaje de muchachas pasa a pesar de todo por la experiencia de la desviación sáfica, no es casi nunca en compañía de una amiga de su edad. La iniciadora pues es generalmente una persona algo mayor, ya confirmada en su parafilia. El único escollo verdadero desde el punto de vista psicológico de las amistades particulares, o sea, esas que son del mismo sexo que se consienten en la adolescencia sin saber que son homosexuales. Pues entre adolescentes de uno u otro sexo es el de que amenaza pues encerrar a los dos amigos en el narcisismo en pareja. Y ello puede resultar una traba más o menos manifiesta a su extraversión, a su adaptación al mundo exterior. Entonces, para aminorar este riesgo, los educadores no deben contrariar las amistades particulares, sino cuidar más bien que se integren en grupos o comunidades más amplias, pues para que no se centre todo el afecto en una persona. Entonces es excelente que cada adolescente tenga su amigo, pero también que tenga además amigotes y camaradas, que posiblemente son los que van a perdurar pues en toda la vida, y en la vejez pues van a estar ahí jugando parques y por lo menos riéndose de las burradas y de los aciertos de la experiencia de toda su vida. Entonces los movimientos juveniles, en particular pues los scouts, nos parecen el marco ideal para la expansión de la amistad entre adolescentes. Los padres que prefieren que su chico, en lugar de formar parte de un grupo, pues pasa todo su tiempo libre en compañía de su único amigo, cuidadosamente elegido por ellos, cometen un gran error psicológico y pedagógico el estar diciéndoles que son o no son. Entonces, dejando digámoslo así, conversatorio entre la imaginación, entre el libro, entre el receptor y el emisor de todos estos mensajes. Entonces, tengan cuidado en ser tan dictatoriales cuando encuentren a sus hijos en unas amistades muy particulares del mismo sexo, porque pueden ustedes estar desviándole su maduración y estar causándole más bien problemas. Entonces se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias.